Buenos días, vamos a desarrollar un tema en la mañana de hoy. El compañero Denis Valero y el bachiller John Valero, el docente profesor doctor Balbino Jaimes, y nuestro tema a desarrollar es la hipomagnesemia. Bueno, empecemos por decir que la palabra hipomagnesemia la podemos clasificar en hipo, baja, y magnesio, o sea, cuando se encuentran sus niveles bajos de magnesio. Ese mineral importante en el buen funcionamiento del organismo del animal. En este caso, pues, estamos hablando de los rumiantes, bovinos. Es importante definir esta enfermedad como un desorden metabólico, como ya lo dije, asociado a niveles bajos de magnesio en la sangre. Es conocida como hipomagnesemia, pero también se le dice como tetania a las pasturas. Digamos que en Venezuela o en la región acá donde nos encontramos, muy pocos casos se consiguen registrados o diagnosticados como hipomagnesemia, ¿no? Quizás un poco acá se va más hacia la parte hipocalcemia, pero es importante destacar que el desbalance de magnesio, digamos que se consigue más que todo en regiones templadas o regiones donde posean un clima frío y húmedo. Quizás acá en este trópico, en las temporadas de invierno, digamos, se pueda llegar a conseguir esta enfermedad, o quizás también la deficiencia nutricional, que en determinada época del año también, cuando se consigue la temporada de sequía más avanzada, el animal no tenga la oferta forrajera que se necesita, se pueden presentar algunos casos de hipomagnesemia en el cual el productor debe estar pendiente y debe ser tratado y debe ser orientado hacia que el animal pues cumpla con esos requerimientos que necesita, brindarle los minerales necesarios para que él los consuma y los trabaje su organismo para que se consigan en niveles óptimos. Ya que mencionamos sobre el rango normal del magnesio, el rango que debería estar normal es entre 1.7 y 2.4 miligramos sobre decilitro. Ese, digamos, que es la valoración normal o los valores normales en que se debe conseguir el magnesio en sangre. En cuanto a la etiología de la hipomagnesemia, pues es variada. Siempre pues se asocia a la carencia del aporte de magnesio por parte del alimento y también a una inadecuada, digamos, absorción en el metabolismo del animal. Se puede conseguir, digamos, un síndrome de mala absorción, que el animal pues no esté, digamos, absorbiendo el magnesio en el organismo. Quizás lo pueda también estarlo perdiendo ese mineral por la orina. Por ahí puede haber salida de mineral, digamos, no se esté absorbiendo, no esté haciendo su trabajo de absorción en el intestino, y algunas pérdidas en algunos líquidos corporales, en una diarrea excesiva, o inclusive un uso excesivo de purgantes al animal también puede provocarlo eso. Inclusive una pancreatitis pudiera estar provocando el bajo nivel de magnesio en sangre del organismo del animal. De más está mencionar que los signos clínicos de la enfermedad pues no son muy específicos, porque es una enfermedad, digamos, muy aguda. Quizás en algunas ocasiones pues el propietario o el dueño de la unidad de producción pues consigue los animales ya muertos, debido a que ocurre pocas horas inmediatamente de presentarse los primeros signos pues, de la enfermedad. El diagnóstico para la enfermedad pues sería para diagnosticarla como tal, niveles séricos en sangre, ver cómo están, y si están muy bajos, pues se puede presumir que fue por una hipomagnesemia. Sin embargo, pues suelen, digamos, presentarse algunas contracciones musculares involuntarias, una salivación, crujen los dientes. Hay unos signos que lo describe la literatura como el signo de Trousseau. El signo de Trousseau dice que es la aparición de un espasmo del carpo tras reducir la irrigación sanguínea de la mano con un torniquete o un manguito de un tensiómetro. Y otro signo es el signo de Krogstad, que es una fasciculación involuntaria de los músculos faciales y se desencadena por un golpe suave sobre el nervio facial justo delante del conducto auditivo externo. Y los signos neurológicos, en particular la tetania, se correlacionan con el desarrollo de hipocalcemia o hipopotasemia. Bueno, continuando, podemos decir que las manifestaciones clínicas pues son muy inespecíficas, o se pueden asociar a otros síndromes, a otras enfermedades. Pero sin embargo podemos ver que hay náuseas en el animal, o vómitos, diarreas,
El animal, debido a su debilidad muscular, puede estar caído también. Algunos espasmos musculares acompañados de convulsiones y una hiperirritabilidad neuromuscular, una hiperreflexia también, al recordar que su bajo peso muscular, pues, o su baja condición corporal, pudiera estar afectando directamente. Es una manifestación clínica que sí se puede observar del animal que presenta hipomagnesemia. En cuanto a la epidemiología, existen factores de riesgo que pueden contribuir al desencadenamiento de este desorden metabólico de hipomagnesemia, tales como conseguimos el factor animal, que nos especifica que los adultos presentan mayor predisposición a la deficiencia de magnesio que los jóvenes, debido a la pobre capacidad de movilizar desde sus reservas, por lo que depende una buena ingesta diaria. También conseguimos que patológicamente se predisponen por el estado corporal en que se encuentren de contraer una hipomagnesemia a los animales de mayor edad, que las vacas en producción son más susceptibles que las vacas gestantes o al inicio de la aparición. Aunado a eso, el factor alimenticio, podemos encontrar que el forraje suculento incrementa la velocidad del pasaje del alimento por el rumen. Esto reduce la absorción de este mineral, lo que otorga una deficiencia de energía, y la absorción de magnesio en el rumen es de tipo activa, se absorbe menos de lo que es necesario. Para compensar dicha falta de energía se produce una movilización corporal del animal. Del magnesio es un cofactor de diferentes enzimas que participan en esos pasos metabólicos y se origina una disminución del magnesio plasmático. Cabe mencionar que las gramíneas tienen una menor concentración de magnesio y de calcio que las leguminosas. En la época de invierno se registra un incremento de potasio y un exceso de nitratos debido a la mayor síntesis proteica de vegetales que se determina en ese periodo. En cuanto al factor asociado al manejo, los movimientos del ganado en los encierros y prolongados generan estrés en los animales, lo que produce una movilización de tejido adiposo y con ello un riesgo de hipomagnesemia. En cuanto al factor ambiental, las constantes heladas, la humedad relativa y la falta de sol en los días nublados, situaciones que habitualmente se presentan durante el invierno, sumado luego a las lluvias, el sol, generan en las pasturas un rebrote que por elevado porcentaje de agua contiene y agrega un factor de dilución que genera cambios en la composición química y a su vez una disminución en la concentración de magnesio, de calcio, de sodio y una elevada concentración de potasio, lo cual interfiere en la absorción de magnesio. En cuanto a la fisiopatología, la concentración de magnesio a nivel sanguíneo bajo conlleva una disminución de este mineral a nivel intracelular, lo que ocasiona un déficit en diferentes procesos metabólicos magnesio dependientes, que a su vez sirve en la activación de enzimas y metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas y transportes de ADP para formar ATP, todo aquello que se reduzca más a la concentración de magnesio. Por otro lado, a nivel neuronal, la baja de magnesio en el líquido cefalorraquídeo altera el flujo normal de ciertos iones de calcio, potasio y sodio, generando diversas alteraciones en el animal que se manifiestan con la presencia de síndromes tetánicos clásicos, neuromusculares, nerviosismos, miosis espasmódicas, síndromes diarreicos sobreagudos, temblores generales y en muchos casos movimientos descoordinados del animal como tal. Muchas veces se observan en posición de cúbito lateral, desencadenando finalmente un paro respiratorio con muerte súbita. La hipomagnesemia reduce la producción y secreción de hormona parotidea, reducción la hidroxilación de vitamina D en el hígado y causa una insensibilidad del órgano diana a los efectos fisiológicos de la hormona parotidia. A su vez, redistribuyendo la translocación del magnesio extracelular a intracelular, con una pérdida a nivel gastrointestinal y renal del mismo. En cuanto a las formas de presentación, observamos tres tipos: de forma subaguda, aguda o grave o crónica. En estos casos, la forma subaguda se observa una estrecha relación en situaciones de estrés para el animal, concentraciones de magnesio en el plasma que llegan a niveles de 1.2 miligramos en comparación con los niveles normales que deben oscilar en el 1.7 miligramos.
En la forma aguda o grave se conoce como tetania verdadera o tetania de los pastos y se presenta cuando los niveles séricos de magnesio se encuentran cercanos al 0.5 miligramos. Resulta que la hipomagnesemia ocurre justo después de iniciado el pastoreo. En cuanto a la forma crónica, diferentes estudios nos indican que los valores de magnesio en sangre comienzan a bajar hacia fines del verano y ya en otoño se encuentran los valores indicativos con una hipomagnesemia crónica subclínica, cuyos efectos solo son visibles desde el punto de vista productivo, ya que no muestran signos clínicos como tal. Se incrementa el trabajo físico de los animales con esta deficiencia subclínica de magnesio porque hay traslados muy largos, trabajo de parto muy prolongado y movimiento excesivo de los animales en corral, que pueden provocar la presentación clínica del desbalance de magnesio en dichos animales. La hipomagnesemia se diagnostica a través de la medición de la concentración sérica del magnesio, la cual en muchos casos suele ser grave cuando se encuentran valores por debajo del 1.25 miligramos. Suele identificarse también hipocalcemia, hipocaluria asociada, que también se puede encontrar una hipopotasemia con aumento de concentraciones urinarias de potasio y una alcalosis metabólica. En muchos casos suele ser asociada por sus signos similares a cetosis, a listeriosis, a una intoxicación por plomo, por rabia o en algunos casos por paresia puerperal, ya que son signos similares asociados en los cuales debe ser específicamente descartados para poder o diferenciados para poder dar con un diagnóstico certero. En cuanto para el tratamiento por vía enteral, se debe usar sales de magnesio por vía oral. En cuanto a la parenteral, es recomendado sulfato de magnesio por vía intravenosa o intramuscular en presencia de hipomagnesia grave, ya que existe una intolerancia a la terapia oral o incumplimiento de este tratamiento como tal. Aunado a esto, para mantener un tratamiento preventivo, el magnesio debe ser suministrado al animal con la dieta exclusivamente oral. Para mantener un control y prevención, el uso inyectable del tratamiento preventivo de la patología es de poco valor, ya que el animal puede depositar parte del exceso del magnesio administrado, pero no lo moviliza con facilidad al resto. Rápidamente lo elimina por la orina. Se debe realizar un control preventivo para tener un éxito en dicho tratamiento. La hipomagnesemia es un trastorno electrolito frecuente, pero muchas veces es ignorado sin importar las grandes repercusiones sistémicas que nos conlleva. Si se logra diagnosticar, tratar y prevenir a tiempo, pues se puede corregir la forma de las complicaciones que nos trae hacia los animales, ya que en muchos casos son asociadas a otras patologías con signos similares. Muchas gracias, eso fue nuestra pequeña presentación.